Muy buenos días, soy Muriel Ochoa Gadaud, soy genealogista profesional cerca de París y hoy, en la ocasión de la Expo Genealogía, les voy a explicar cómo pueden encontrar a sus ancestros franceses en línea. Les voy a compartir la presentación y ojalá todo salga sin problemas. Entonces, ustedes tienen ancestros franceses. Voy a tratar de explicarle cómo los puede encontrar en línea. La primera pregunta que usted se tiene que hacer es ¿por qué llegaron esos franceses a México o a otro país de América Latina? Puede ser por una emigración facilitada por los gobiernos. Por ejemplo, en el sur de Chile atrajeron muchos emigrantes franceses, alemanes, suizos. En México también hubo unas zonas que se poblaron con franceses porque facilitaron la llegada de grupos. También puede ser por el hecho de una inmigración por persecución, gente que se fue de su país porque tenía, digamos, problema o con su orientación política o más bien religiosa. Y puede ser también una inmigración por razones económicas, que eso de hecho es la que fomenta mayor movimiento de poblaciones. ¿Cómo puede usted buscar a sus ancestros franceses? Hay varias pistas. Primero, hay que recordar que es la continuación lógica de su investigación, de la que empezó ya en los fondos de México. Se van a usar las mismas fuentes que la que ustedes ya conocen, es decir, los registros civiles de nacimiento, matrimonio, defunciones, también los registros parroquiales, los censos, los registros militares, y otros. Entonces, andan en terreno conocido. Básicamente van a usar realmente los mismos documentos. Un detalle importante, que no es un detalle, de hecho, porque es como la clave para empezar y poder seguir la historia de una familia en Francia, es que claramente se debe conocer el lugar de origen de su ancestro. Eso es muy importante, porque si no, ¿dónde lo vamos a buscar? No basta conocer en forma general la región, sino más bien en forma ideal el lugar preciso de donde nació, de dónde era dónde estaba la base familiar. Y obviamente no se tiene que asustar, pero un poquitito sí, no va a haber otra. Van a tener que hundirse en la organización administrativa y territorial francesa, porque la verdad existe un antes y un después de la Revolución Francesa. La organización administrativa de hoy se empezó a organizar en la Revolución Francesa. Entonces realmente hay una frontera entre antes y después. El resultado de esta organización es una pirámide, es una pirámide administrativa y territorial. ¿Cuál es la oferta en línea para investigar la historia familiar en Francia? Hay tres ejes. El primer eje va a ser proporcionado por las asociaciones, el segundo por los sitios comerciales y al final los archivos públicos. Entonces vamos a ver esas tres posibilidades aquí. Las asociaciones son varias, hay muchas en Francia. Hay muchas porque la genealogía es un pasatiempo bastante popular. Y entonces hay muchas personas involucradas con las asociaciones y haciendo indexación, haciendo, bueno, muchos trabajos que facilitan, la verdad, el de los otros investigadores. Pero ante todo tenemos a Family Search, que me imagino ustedes conocen bastante bien, y que obviamente está en manos de los mormones y que es una fuente incalculable de información a nivel mundial, de hecho, no solo a nivel de Francia. Y a nivel de Francia les voy a hablar un poco de France Gen Web, de Geneabank
y de otros sitios que me parecen de interés, que son los Médaillés de Sainte-Hélène, l'Hôtel des Invalides y también Visa en Bordelais, que puede ser conozcan ya. Ahora hay otros, pero dentro del tiempo impartido, obviamente no tengo la posibilidad de hablar de todos y tuve que elegir a unas asociaciones que me parecieron relevantes para esta presentación. Family Search, no vamos a pasar muchísimo tiempo en este sitio porque, como decía, yo creo que ya lo conocen, pero es un sitio valioso que les va a permitir entrar en los fondos de Francia en general. Entonces, para ello puede usar el wiki y con el wiki va a acceder a todos a la explicación un poco de cómo está organizado todo y van a poder usar los recursos que pusieron ya en línea. Usando el wiki puede usar también la carta nacional de Francia, que es France Clickable Map, es decir, aquí haciendo un clic, eligiendo el departamento, que es la zona administrativa que les va a interesar, va a poder acceder a los recursos genealógicos dentro de esta misma zona. Entonces van a ser los bautismos, los matrimonios, las defunciones, pero también podría encontrar otros datos relevantes para su investigación. Hay un acceso que siempre yo creo hay que hacer, de hecho el primero, antes de llegar y perderse un poco en el mar de información, es buscar por los documentos indexados. Entonces, a través de Family Search se puede hacer en forma muy fácil. Aquí entré, como ven, mi apellido y elegí hacer un clic aquí, seleccionar esta opción que permite al sistema investigar con el nombre exacto, es decir, sin tomar en cuenta las variaciones ortográficas de mi nombre. Es decir, me va a dar todos los resultados escritos así, ¿ya? Sabiendo que mi nombre, mi apellido, perdón, se puede escribir de otras formas, incluso fonéticas. En vez de AU podría ser una O, podría haber una L entre la U y la T, podría ser una D en vez de la T. Bueno, ahí elegí esta opción. Es lo que hay que hacer primero. Después, abrir las posibilidades se hace sin elegir la opción del apellido exacto, ¿ya? Y voy a hacer una investigación bien amplia. Entonces, aquí solo elijo el país, France. Pero también podría afinar la investigación eligiendo una ciudad, un departamento, como se dice, es decir, una región, pero lo vamos a dejar así abierto a nivel nacional y a ver lo que nos da simplemente para el ejemplo. Entonces, entrando eso, es decir, sin haber elegido el sexo del ancestro que estoy buscando, me va a dar el sistema de Family Search una lista, de hecho bastante numerosa. Como puede ver, aquí tengo 442 entradas con el apellido Gadot, que sean mujeres o que sean hombres. Y me da también la región, una fecha de nacimiento, y haciendo un clic aquí sobre la cámara fotográfica voy a poder acceder directamente al documento. Aquí es un nacimiento en la zona del Morbihan, en 1805. Entonces, eso puede ser muy útil para empezar una investigación. Yo recomiendo siempre empezar por este portal de Family Search. Después, dentro de la oferta de las asociaciones de Francia, viene uno que uno no puede olvidar, que es France GenWeb, que agrupa todas las asociaciones oficiales de la Fédération Française de Généalogie. Es decir, es un monumento en Francia porque son muchas las asociaciones que pertenecen a esta federación. Y gracias a este portal, haciendo una investigación por apellido, también se puede acceder a resultados que uno después puede ver y que les van a permitir avanzar.
Es lo mismo con ese otro sistema que se llama Geneabank. Igual funciona básicamente siempre igual, entonces uno entra aquí, el apellido es obligatorio, no puede hacer una investigación sin entrar en apellido. La commune va a ser la ciudad, el pueblo, y con un año de principio y de fin de la investigación. Entonces, haciendo esto, lo hice con mi apellido nuevamente, y aquí me salen 32 resultados que también podrían ser muy interesantes para desbloquear una situación incluso bastante antigua, como puede ver. Hay resultados sobre el siglo XVII o más temprano, en el siglo XIX, por ejemplo. Entonces, estos dos, Geneabank y France Genweb, son dos sitios de las asociaciones francesas de voluntarios, de genealogistas aficionados, que son muy interesantes y que les invito a descubrir si todavía no las conocen. Les voy a hablar ahora de otra asociación, que es la de los Médaillés de Sainte-Hélène. Entonces, como puede ver aquí, tenemos a Napoleón. La medalla de Sainte-Hélène fue creada por Napoleón, el tercero, ¿ya? Para dar recompensa a los que combatieron con Napoleón I durante la guerra entre el 1792 y 1815. Ahora, los hombres que podían recibir esta medalla de Sainte-Hélène tenían que estar vivos todavía en el 1857 y solicitar la medalla. Entonces, obviamente, esta base de datos no incluye a todos los soldados de las guerras napoleónicas, sino solo los que todavía vivían en el 1857 y que la pidieron. Pero vale la pena buscar, porque a veces uno se puede sorprender con un ancestro. Entonces aquí yo entré un apellido, Bajot, y me dio una respuesta, por ejemplo. Entonces eso le indica, era el propósito de esta imagen, es mostrarle lo que uno va a obtener. Es decir, aquí voy a descubrir que hay un Jean Bajot que había nacido el 11 de noviembre de 1777, que vivía en Crécy, y me da la región, el departamento Seine-et-Marne, que es el número 77, y me da la referencia precisa. Entonces yo después, con esa información, si tengo un Jean Bajot dentro de mi ascendencia, dentro de esa fecha, a lo mejor encontré la fecha de nacimiento de este famoso personaje que hasta ahora no lograba encontrar. Entonces, iré a buscar su partida de bautismo y a ver si corresponde o si no corresponde a mi familia. Pero pues una buena opción para desbloquear también una investigación en Francia. Hay otro sitio también que me gusta mucho, que se llama l'Hôtel des Invalides. Les Invalides, los que viajaron a Francia, a lo mejor conocen, es ahí donde Napoleón I tiene su sepultura. Pero más que eso, y más que el museo militar que está al lado, es un hospital. Pero es un hospital que fue creado por Luis el XIV. Entonces, aquí podemos encontrar hombres que fueron heridos durante las guerras bajo Luis el XIV, el XV, XVI e incluso después. Entonces, es muy interesante ir a ver esa base de datos, porque aquí también podemos encontrar hombres que teníamos perdidos en nuestra ascendencia o que conocíamos, pero nos va a dar un poco de información muy interesante sobre lo que puede haber vivido este personaje. Entonces, entrando un nombre en la base de datos, puse el apellido Dupont, porque es muy común. Entonces sabía que iba a encontrar muchas respuestas. De hecho, tengo 169 respuestas solamente con este apellido. Y el propósito de esta imagen es mostrarle lo que van a obtener. Es decir, nos va a dar la transcripción del acta que está registrado en el Hôtel des Invalides, en el hospital.
¿ya? Entonces nos da una descripción de este señor, nos da su nombre de guerra, qué edad tiene y de dónde venía. Natif d'Archeux, entonces nativo de Archeux, y nos da el código de la población. Entonces sabemos que lo tenemos que buscar en el 02, dans l'Aisne. Voilà, y nos explica que sirvió durante 20 años, que por ello tuvo un certificado y que antes, etc. Entonces nos da un poco el recorrido militar de este hombre, y eso ayuda mucho para dar más interés a una investigación genealógica. Hay otro sitio que me imagino muchos de ustedes ya conocen, que se llama les visas en bordelais. Les visas en bordelais es un sitio muy interesante cuando uno sabe que sus ancestros se fueron de Francia, y en el caso de ustedes en México o en otros países de América Latina, cuando saben que tienen una ascendencia francesa. Porque los que salieron de Francia tuvieron que pedir un visa y tuvieron que tomar un barco. Ahora, este sitio web, Les Visas en Bordelais, corresponde solamente en Burdeos. Pero hay que saber que las personas que emigraban se iban de otros puertos posiblemente. Entonces, puede ser que no los encuentren ahí si se fueron desde un puerto norteño o desde España porque era más barato, o bueno. Pero si salieron de Burdeos y si solicitaron su visa en esta ciudad, posiblemente los va a encontrar aquí. Es una base de datos interesante porque empieza en el siglo XVIII, y también, pero es más completo en el siglo XIX. Entonces aquí tiene varias entradas, puede buscar por visa, por pasajeros, entra el apellido, después el nombre, y hace la investigación después de cliquear aquí. Bueno, el sistema no es muy amigable, encuentro yo, pero lo bueno es que viene en francés, en español y en inglés, y funciona bien y da información interesante cuando uno encuentra a sus ancestros. Después hay sitios comerciales. Básicamente en Francia hay dos, que son Geneanet y Philae, o Philae y Geneanet. No hay uno más importante que el otro, que son dos sitios muy interesantes que obviamente hay que pagar para poder acceder a las bases de datos que proponen, pero son fuentes muy, muy interesantes. Empezando por Geneanet, el interés primero es que este sitio viene en varios idiomas. Entonces, abajo de la página, cuando va a entrar, muy abajo va a poder elegir el idioma español, lo que hice aquí para poder presentarle este sitio. Entonces, en forma clásica, puede buscar por el apellido, por el nombre, por el cónyuge también, y hay más criterios si quiere, entra por ahí y puede precisar un rango de año o un lugar, una zona geográfica, o bueno, puede entrar por varias puertas. Ya les voy a mostrar después los proyectos, pero hay una función nueva que puede ser de mucho interés para los que ya hicieron un test de ADN, porque aquí en Geneanet pueden bajar sus datas para multiplicar las posibilidades de encontrar ancestros o primos franceses. Entonces, eso es algo inédito en Francia, es el único portal que lo propone y vale la pena, yo creo, saberlo. Geneanet propone entrar también por proyectos, porque hay muchos aficionados, muchas asociaciones detrás también de los archivos que propone Geneanet. Bueno, mi imagen salió feíta, lo siento, no me había dado cuenta, pero puede hacer, por ejemplo, investigación en los cementerios o en los censos, bueno, en varias fuentes. Philae es otro sitio que yo uso muy a menudo para mis clientes. Su primer interés, digamos, es que cuando uno entra en Philae y que hace la investigación,
tiene la posibilidad de ir por un poco como Geneanet o al final como Family Search u otro, o en forma más directa, entrando con un apellido. Pero lo bueno es que cuando, por ejemplo, entra por los registros civiles, es que una vez entra un nombre y hace clic sobre el nombre y va a acceder en forma directa al documento de archivo. Entonces eso es muy interesante, es una función muy, muy interesante. Les voy a hablar ahora de los archivos públicos. Entonces, como les decía al principio de esta presentación, los archivos públicos en Francia tienen una organización piramidal. Por encima tienen los archivos nacionales, los archivos nacionales. En el nivel intermediario tienen los archivos departamentales, es decir, lo que le mostraba en la Carta de Francia, en cada departamento tiene su centro de archivos. Y después los archivos comunales, que son las que puede encontrar en ciertas ciudades, que pueden ser ciudades grandes, pero también chiquititas. Se me hizo más fácil presentarle el portal de acceso único de los archivos en Francia, de los archivos públicos, que se llama France Archive. Entonces, obviamente, es un sitio bastante grande, bastante importante, porque aquí agrupa todas las soluciones de archivos públicos que propone Francia. Pero lo bueno es que todo está aquí. Por ejemplo, está aquí, porque obviamente aquí tuve que ¿cómo se dice?, elegir unas cosas que mostrarle. Y como genealogista me imagino que lo que más le va a interesar es saber cómo encontrar la partida de nacimiento de un ancestro. Entonces, vamos a volver a lo mismo, es decir, uno entra, bueno, explore les archives, ya llega a estado civil, registro civil, numerizados, ya en cada departamento, y aquí también puede entrar por un mapa de Francia. Entonces haciendo un clic directamente sobre el departamento de donde venía su ancestro, va a tener acceso a la lista de los documentos disponibles en este departamento y poder después investigar. Entonces ahí elegí el Calvados, había que elegir uno, elegí este, pero hubiera podido ser Marseille o Burdeos o el departamento de los Vosgos o París. Elegí este, y cuando uno hace clic sobre Calvados va a encontrar la lista de las ciudades del Calvados, y después yo elegí Caen, la ciudad de Caen, y más específicamente los nacimientos del año 1818, y voy a poder recorrer el libro en forma gratuita hasta encontrar la partida que yo andaba buscando. ¿Ya? Después el tema va a ser leer la famosa partida y sacar la información que nos interesa, pero eso es otro tema. A través de France Archive también hay una función muy interesante que permite encontrar las libretas militares de los hombres que combatieron durante la Primera Guerra Mundial. Se llaman les registres matricules. Les registres matricules son unos libros grandes en los cuales se encuentran las fiches matricules, las fichas matricular militar, no sé cómo le dirían exactamente en México, que nos dan el recorrido de un hombre que combatió durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta función puede ser interesante a distintos niveles. Primero, si uno ya conoce el nombre de su ancestro francés que fue soldado en la Primera Guerra Mundial, obviamente buscándolo nos va a indicar cuál fue su historia militar, dónde combatió, dónde vivió. Aquí no se ve en la hoja, pero también viene con la lista de los domicilios de la persona. Algo siempre muy simpático es la descripción física del hombre. Voilà. Pero a veces, y eso me ha salvado la vida en mucha investigación, tenemos un hombre, sabemos que buscamos a Jules Gauthier.
Y nada más. ¿De dónde venía? ¿Quién eran sus papás? ¿Por qué se fue a México? ¿Quién era ese tipo? Bueno, sabemos que había nacido al final del siglo XIX, que posiblemente la institución militar lo registró. Entonces, buscándolo ahí, haciendo un trabajo con la escritura, porque a veces obviamente no se escribe siempre así, vamos a encontrar nuestro tipo. Si sabíamos que su papá se llamaba tal o tal y su mamá tal o tal, ahí nos va a confirmar su fecha de nacimiento, el lugar. Y ahí podemos saltar a la siguiente etapa y seguir investigando. Esta información sobre las fichas militares en forma más directa pueden acceder a través de lo que llamamos el Grand Memorial. Este sitio se creó, es un sitio del Ministerio de la Cultura francesa y se creó a la iniciativa de genealogistas aficionados y del ministerio y indexaron a todos los soldados de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es la forma más directa para encontrarlos cuando no sabe en qué departamento vivían, dónde estaban cuando los registraron para combatir cuando ellos tenían 20 años. Entonces, ese sitio también es de un uso muy interesante. Hay otra base de datos que a mí me gusta mucho porque siempre está llena de sorpresa, que se llama Base Leonor. La Base Leonor presenta la lista de todos los hombres y todas las mujeres que recibieron la Legión de Honor. Muchas veces en las familias no se sabe que un ancestro, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo había recibido la Legión de Honor, muchas veces por hechos militares, pero puede ser también por otras razones. Entonces, entrando el apellido aquí, a veces cuando se conocen los otros detalles como el nombre, la fecha de nacimiento, etcétera, se puede afinar. Y se hace la investigación. Aquí había entrado el apellido de Tinon, porque así se me vino, y era sobre todo para mostrarle que podemos encontrar personas que habían nacido en el siglo XVIII, porque no hay que olvidar que la Legión de Honor fue creada por Napoleón, ¿ya? Y sigue vigente. Entonces, haciendo un clic sobre el ojito que está aquí, va a acceder a la totalidad del expediente de la persona que recibió la Legión de Honor. Entonces, en el caso ese nos va a indicar aquí que tenemos 23 hojas, dentro de las cuales vamos a encontrar que nos van a dar información sobre el personaje. Muchas veces es muy interesante, nos va a dar la partida de nacimiento o de bautismo de la persona, lo que nuevamente nos va a permitir seguir la investigación y sobre todo nos va a dar información sobre el contexto de vida de esta persona, por qué recibió la Legión de Honor, qué hizo. Hay muchos detalles aquí, entonces siempre en forma automática es interesante buscar en esta base si nos encuentra uno de sus ancestros. Otro sitio que depende de los archivos nacionales se llaman Archives Nationales de l'Outre-mer. Es muy interesante y vamos a terminar con este. Les Archives Nationales de l'Outre-mer están en el sur de Francia, están allá en Aix-en-Provence, cerca de Marsella, desde el 1966 y conservan los archivos de las colonias antiguas de Francia y de Algeria. Entonces, obviamente, hay pérdidas dentro de estos registros, pero los que están todavía aquí son de muchísima ayuda. Entonces, se puede entrar, como siempre, por varias puertas, entrar un nombre y a ver lo que nos viene. O entrar, por ejemplo, eso es como muy simpático visto desde el punto de vista de hoy, pero para la persona en esa época no era muy entretenido. Hay una base de datos para los hombres y las mujeres que fueron condenados a trabajos forzados. Entonces, aquí se puede encontrar igual el expediente de estas personas.
se puede buscar en el estado civil de las colonias de Francia y de Algeria. Entonces, aquí un pequeño dato que les quiero dar, porque sé que en México ustedes tienen muchas veces ancestros españoles. Ocurre que si uno de sus ancestros españoles nació en Algeria o vivió o se casó en Algeria, por ejemplo, o en otra colonia francesa, lo va a poder encontrar aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí lo hice en forma muy amplia, busqué en Algeria, no seleccioné ninguna población en particular, solo puse un apellido, Pérez, y seleccioné los nacimientos de todos los Pérez en Algeria a ver lo que hay. Entonces, aquí obviamente hay bastante propuestas y vamos a seleccionar el primero, Moïse Pérez. Y haciendo eso, es como mágico, llegamos a la partida de nacimiento de este personaje, ¿ya? Con todos los detalles escrito en el estilo de la administración francesa de la época. Entonces, yo les quería entonces enseñar esos datos, esas fuentes que están en línea y que pueden servirles. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto les podré contestar durante la sesión que viene después de esa presentación, o me pueden escribir o me pueden enviar un WhatsApp y yo con mucho gusto le contestaré. Dentro del marco de esta presentación, obviamente no pude entrar mucho en detalles, pero con mucho gusto lo haré si tienen preguntas. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un bonito día.